1, 2, 3, 4. Bendiciones, hermanos y hermanas. Tenemos otro testimonio el día de hoy, de noche, pero vamos a darle. Tenemos aquí al hermano Andrés. Nos congregamos juntos en el Ministerio Internacional Nueva Cosecha. Tiene un testimonio muy poderoso. Bienvenido, Andrés. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Todo el mundo allá afuera. La gloria es de Dios. Estamos aquí gracias a Él. Y nada, haciendo lo que nos permite hacer y como Él quiere que hagamos las cosas. ¿Verdad? Y de un pronto, todo aquel que está viendo este video, tenemos más del 50% de ustedes que no están suscritos al canal. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan el contenido y ayúdenos ahí, de verdad que sí, porque nos ayuda para hacer más contenido para ustedes, compartir estos testimonios que puede ser que a ti te cambie tu vida. Andrés, Amén. vamos a empezar con tu vida. Cuéntame el inicio. ¿Siempre fuiste cristiano? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo fue esa primera semilla? Bueno, pues vengo de una familia, me crié en Río Grande y en Puerto Rico, Canóvana, ahí en Puerto Rico. Uh-huh. Mi papá y mamá ya fallecieron hace unos cuantos años, pero en realidad la creencia en la que yo me crié no era cristiana, conocí a Dios después de un poquito mayor, pero mi mamá más bien tenía creencias católicas, como muchos tenemos allá en Puerto Rico, y nada en contra de nadie, porque obviamente respeto todo eso y son muchas religiones. La idea es pues servir a Dios siempre y de la mejor manera. Ahora, mi papá pues venía con unas situaciones generacionales. Ellos fueron tremendos padres. Venimos de una familia pues media que nunca nos faltó nada. Siempre hubo techo, siempre hubo comida, gracias a Dios. Nunca nos faltó eso, pero sí la educación cristiana no estuvo ahí. O sea, mi papá venía con, lamentablemente, unas ataduras generacionales bien profundas. ¿Te la puedes reconocer que es lo mejor? Sí, no, definitivamente, porque yo durante el transcurso de mi vida vi muchas cosas, en ese momento no las entendía, pero mientras empecé a buscar más de Dios, pues empecé a entenderla, tú sabes. Él pertenecía a lo que era una secta masónica, y pues en mi casa nunca faltó bebida, nunca faltó cigarrillos, nunca faltaron todas esas cosas que pues el mundo es quien las tiene y quien las ofrece. Pero sí, él estuvo bien profundo en esas partes y de cierta manera, no, de una manera grande en esos tiempos pues era un poquito difícil entenderlo. Pero todo tenía un propósito y yo lo que siempre digo es esto: cuando Dios te pone el sello, pone el sello. Amén. No hay manera de salvarse y yo soy testigo de eso. Él estuvo bien profundo y no por decirlo tanto de él, sino porque generacionalmente hablamos y como Dios se glorifica a través del tiempo. Él estuvo también envuelto en situaciones con María, no era brujo, pero tenía muchas amistades. Se metió profundamente en lo que tenía que ver. Fue a Haití unas cuantas veces. Sabemos que Haití es uno de los sitios más difíciles y más que es una cosa pues que muchos sabemos que son muchos no, ya eso es la cuna de la brujería y la está lo santería. más malo. Sí, Entonces pues él me hizo muchas historias, él me contó en aquellos tiempos pues no era tanto pues de entenderlo, pero sí él llegó a ver donde pues lo que se hace. Andrés, perdón por interrumpirte, pero tú, me imagino, llegaste a ver el video que incluso lo vamos a hacer plugin aquí mismo, el de Tony. Parte de él. Ok, no, porque vamos a ir que también formó parte de una secta. Sí. Ahí el que no sabe o le puede explicar exactamente en ese video, ahí arribita que lo vamos a poner. Sí, esas son cosas bien delicadas, pero sí, como tú dices, alguna de la brujería, el papi estuvo envuelto en cuestiones de
tan profundas como zombies y ver cosas bien Sobrenatural. infierno, de verdad. Pero todo esto, pues, nada, todo tiene un propósito. En la manera que me crié, pues, cerca de mi casa hacía muchos cultos, iglesias en las casas, así, y él era de los que se metía, le quitaba los micrófonos, se les paraba y les decía que se caían. Unas cosas bochornosas en ese momento, pero todas con un propósito ahora y nada. Y agradecido que Dios no permitió muchas otras cosas que hubiesen sido peor en mi parte. Por eso digo, cuando Él pone el sello, Él pone el sello. Ahora vamos para tu juventud. ¿Cómo fue el crecimiento? ¿En qué creías? ¿Qué hacías? Cuéntame. Bueno, yo más bien te puedo decir que siempre sabía que Dios existía, porque mami, de cierta manera, entre sus creencias que tenía, pues me tenía un cuadro del ángel de la guarda, y ese cuadro, pues yo decía siempre, ella siempre decía, no, este ángel te está guardando, te está guardando. Pero en realidad no era que íbamos a la iglesia, no era que visitábamos ni nada, lo único que yo me acuerdo de mi infancia, creciendo más bien, era cuando los Viernes Santos hacían la parada que llevaban, te iban por el pueblo, hacían el drama con la estatua, la cruz, y entonces dándole a Dios con los látigos, los romanos ahí haciendo su parte, y yo pues no entendía, pero de cierta manera sabía que había un Dios, pero no era una cosa de que, wow, esto es lo que tenemos que hacer, y este era el propósito, y por eso es que estamos viendo este drama. Pero ese momento era de cierta manera frustrante en aquel momento. O sea, uno decía, wow, pero ¿por qué está pasando esto? Bueno, es parte del crecimiento y de la ignorancia uno y del crecimiento, más bien. Ok. ¿Y cómo fue ya tu juventud ya volviéndote un hombre? Bueno, pues jugué pelota mucho tiempo. Nunca estuve envuelto en situaciones negativas. ¿Nunca tuviste En ese momento, sí, en ese momento como tal. ¿Sabes? Nunca estuve en situaciones negativas, jugué, siempre envuelto en deporte, buenas amistades, hasta que llegó un momento que estuve a punto de jugar pelota a otro nivel, iba a jugar profesional, y incluso llegué a ser reclamado por los Yankees. Saludos a David. Sabemos que pues para que entienda ahora por qué es que yo pues tengo esa, pues entonces tuve una situación con mi hombro y no pude jugar. Y entonces pues ahí... ¿Qué posición jugaba? Yo era catcher. Jugué unos niveles. Los mejores catchers de Latinoamérica, de Puerto Rico. No, eso dicen, pero yo tuve el privilegio de jugar con mucha gente conocida y nada, estuve en esa, tan pronto pues me di cuenta que no podía jugar, porque me pasó lo del brazo, cogí el examen del Air Force y lo pasé. Y cuando lo pasé, pues mi sueño también, entre una cosa de ser pelotero, era ser piloto. Pero cuando buscaron en mi récord, se dieron cuenta que yo había sido asmático hacía unos 10 años atrás y me descualificaron. Y ahí es que entonces, pues... Antes de entrar ahí, me interesó tanto lo de tu papá. ¿Me puedes hacer un par de cuentos de cosas que tu papá hacía, que vivía, que el que está viendo o la persona normal que no te crea de que esto pasó o él vivió esto y así? Bueno, de cierta manera, cosas que yo me puedo acordar es que él era una persona normal, mucha gente lo quería, se llevaban bien con él hasta que llegaba a cierto punto. Cuando llegaba a ese punto, era como que una transformación. O sea, una transformación y... ¿Qué te puedo decir? Era un cambio total. En ese momento yo no entendía lo que era, pero de cierta manera era una posesión. Roberto es lo que hacía. Cambiaba su forma de ser. Llegó a ser un poquito pues físico con mi mamá dentro de lo que yo vi. Y como te dije, se metía a las iglesias, rompía micrófonos, hablaba malo, le gritaba, decía que se callaran, que se fueran. O sea, eran procesos bochornosos en ese momento, pero a la misma vez era mi papá.
Y él vino también con muchas situaciones generacionales, que también él tuvo una infancia pues muy diferente, porque él, cuando yo nací, él ya tenía 50 años. Yo tengo somos 8 hermanos total, pero el único de parte de mi mamá y él era yo, fui yo. Todos los demás ya habían nacido. Y nada, de ahí para adelante pues pudimos ver que la cosa era seria, era seria. Y ahora pues, como te digo, ahora lo entendemos un poco. Él no estaba debajo de ninguna influencia, solamente era sobrenatural la influencia. Exactamente, sí, era sobrenatural, pero hay muchas cosas que en esas sectas no se dicen. Y hay muchas cosas que pues un ejemplo, como los masones, pues tú puedes tener una persona, de las pocas cosas que él me habló, entre lo que me habló, pues puede haber una persona que está tirada en el piso y está hablando por señales, de cierta manera, y esas señales para ellos significan algo. Nosotros no sabemos exacto lo que es, pero ellos sí saben lo que es. Pero sabemos que, amigo, estás con Dios o estás con el enemigo. El enemigo, exactamente. Nada, pues pude ver esa parte. Entonces, otra cosa que también se me olvidó decirte fue que cuando estaba creciendo, se supone que el que iba a ser padrino mío era un brujo bien reconocido. Por cierto, era dominicano, súper amigo de mi papá. Oh, wow. Y era de eso de que se tomaban dos botellitas de brugal completo. Sí. Y veían todo lo que tenían que ver, ¿entiendes? Yeah. Pero por misericordia de Dios, él nunca dejó que eso pasara. Eventualmente, pues, el padrino fue otro, Pedrito Altieri, hace tiempo no sé de él. Pero entre una de las muchas cosas que Dios nos permitió, pues, esa fue una. Oh, wow. Vamos a la cosa. Cuéntame qué pasa después de Air Force. Que no... Pues nada, pasa eso, entonces pues me voy a estudiar. Pues, nunca dejé de estudiar, me puse a tratar de hacer las cosas bien, pero ya como que tenía cierta furia. Claro. Ahí sin yo entender, eso fue, pues ya el enemigo venía tratándome desde hace tiempo, desde bien pequeño. No, de generacionales. No, desde pequeño te estoy hablando desde 8, 9 años, yo era metálico, yo era rockero, yo tenía póster en mi cuarto, Metallica, Kiss, toda esa música, eso era... Pero que es una moda en eso. Sí, pero una moda que no, también no entendemos, pero es una moda fuerte. Sí. Incluso tuve una situación con un arma de fuego, bien joven, al nivel que por poco yo mismo me quito la vida. Oh, wow. Y yo le quito la vida a mi mejor amigo, el hermano de mi vida. Por eso es que yo, lo que tiene que ver con armas de fuego, cuando los muchachos se van a jugar para allá, yo, mira, no, eso es de lejito. Yo con eso le tengo un respeto porque fue una situación bien seria. Pero todo era parte del plan del enemigo de querer llevarme porque él sabía que esto iba a pasar. Él sabía que esto era parte de lo que iba a pasar en mi vida y él pues estaba haciendo su parte y la estaba haciendo bien. Se cree que la estaba haciendo bien en aquel momento, pero no le salió. No le salió gracias al Señor grande que está allá arriba. Vamos a seguir. Sí. Me imagino que ya viene por ahí las calles. No funcionó la pelota, no funcionó el Air Force, no funcionó... o no te dieron los resultados que querían los estudios. Todo, exactamente. No, terminé de estudiar, pero más bien seguía con la furia, pero ahí entré en lo que viene el alcoholismo, que por cierto, ya desde pequeño, otra cosa que se me olvidó decirte fue, en mi casa siempre haber alcohol, siempre haber bebida alcohólica, pues a mí nunca me gustó el alcohol, pero sí me gustaba estar bajo los efectos, pero ya desde los 8 años, a mi casa llegaban muchas botellitas de muestra, porque papi y mami tenían eso siempre, y yo las trataba todas. O sea, ellos no me gustaron. Mami prendió un cigarrillo y me hacía a mí llevárselo, no con ninguna mala intención, sino con llevárselo a mi papá al otro lado de la casa, y pues 8 o 9 años, pues te daba curiosidad. Ahí mismo ya tú, o sea, eso fue parte también del plan que el enemigo trató de
hacer su parte con él. Pero nada, pues después de ahí vino la parte de que seguí estudiando, terminé los estudios, me fui a trabajar. El primer trabajo que tuve fue un trabajo más bien en un mall, Plaza Carolina. Mucha gente me hacía a mí que me había ido a jugar pelota por aquellos tiempos, pero en realidad no fue así. Terminé un trabajo que Dios lo que hizo fue enseñarme a ser humilde. La humildad es primero. ¿Por qué? Porque mucha gente que me hacían a mí en otro nivel, lo que estaba haciendo ahí era, no que tenga nada malo, sino que pues en el mall de Plaza Carolina, botando basura, recogiendo mesas, barriendo, y todo el mundo que me veía, pues como que al principio pues uno se siente como que, pero ahora yo puedo entender que eso fue parte del proceso. Pues nada, pues en esa parte pues empezó lo que viene la fornicación, empezó lo que vienen las drogas, empezó la parte que, pues, que yo digo que cada persona de cierta manera pasa o tiene que pasar por ella, cosa de tú en algún momento poder ayudar a otro a base de tus experiencias, a base de lo que tú pasaste. So, sí tuve muchas situaciones, pero dentro de esas situaciones yo me dio una obsesión con ser papá. Yo quise ser papá, yo tenía una amiga bien close conmigo y ella tenía sus dos nenas y ya para ese tiempo pues yo compartía mucho con esas nenas. So, ella me decía tío a mí y yo sinceramente quería tener un hijo. Yo tenía para ese tiempo, estaba con la mamá de mi primer hijo y nada, pues nos casamos, tratamos de tener hijos, nada. Ella empezó un proceso que pudimos crear el primer hijo y ahí fue que Dios empezó a presentarse en mi vida. ¿Por qué Dios empezó a presentarse en mi vida? Porque tuvimos el niño y el niño nació. El niño nació y desde que nació empezó a tener complicaciones. Nació con hidrocefalia, tuvo que hacerle una traqueotomía. Fue una cosa bien difícil en ese momento, pero con un propósito sobrenatural. No lo entendimos en ese momento, pero uno no busca de Dios hasta que no necesita. No, hasta que no necesita. Y en ese momento yo necesité. Se me presentó Dios a mi vida, acepté a Dios. Obviamente es un proceso nuevo, es un proceso pues que era parte del llamado que Él me estaba haciendo, que yo no quería oír, pero en ese momento pues no tuvo de otra y que, pues mira, te voy a jalar y te voy a jalar. ¿Llegaste a los pies de Cristo a través de esa pareja? ¿Cómo fue? No, a través de el primo de la que era mi esposa, Ricardo, saludos, un día de esto, mi hermano, pues me La semilla está me presentó a un profeta que en ese tiempo Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Horrible. Una cosa que ahí tuve la experiencia íbamos a los montes, él se llama Quique es mi hermano, sé que está pasando por un proceso bien fuerte ahora, hablamos ayer, él está ahora mismo, está preso ahora mismo, lamentablemente, pero está pasando por un proceso bien fuerte, pero como mismo Dios te usa, así mismo van a venir tus pruebas. Y hay veces que somos humanos y tenemos que pasar por ese proceso. Pues nada, viene a los pies de Cristo gracias a Cristo primero y gracias a Él, porque Ricardo me lo presentó y entonces en ese momento pues nada, el desespero de querer ver a lo mejor ese niño progresar y que saliera de ese hospital, pues fue lo que me hizo a mí. Como todo padre, desesperado, definitivamente. con tú sabes, esos problemas de salud, que uno le entrega todo a Dios, que uno, por ejemplo, mejor dicho, Dios te voy a servir si me da esto, o si me permite esto, y así que cuando ya estamos desesperados, que nada de lo natural
nos da respuesta. Buscamos Correcto. al sobrenatural, al creador, al Correcto. todopoderoso. Correcto. ¿Y qué pasa luego? Bueno, pues luego seguimos en el proceso, era un proceso que estábamos yendo, yo trabajaba para ese tiempo, ya yo había empezado mi carrera hotelera y salía del Hotel El Conquistador en Fajardo para ir al Hospital Auxilio Mutuo y eso era todos los días, estábamos con el nene, De estábamos trabajo para el ahí. hospital, de trabajo para el hospital. Exactamente, y cuando no, entonces íbamos a la iglesia, entonces para esos tiempos la iglesia no era 1 ni 2 días, la iglesia eran 5 y 6 días que tú tenías que estar allá, pero yo siempre he dicho que pues la unción de Dios siempre se ha sentido, pero un poco diferente, mejor para aquellos tiempos. Te corté un poquito ahí, tú mencionaste un profeta. Ujú. ¿A ti se te profetizó ahí o era la persona que era profeta? En ese momento no, él era un profeta, eventualmente sí se me profetizó, pero lo que yo pude experimentar en ese momento, que fueron liberaciones, fueron sanaciones, fueron muchas cosas que yo no entendía, pero dentro de mi ignorancia Dios me estaba dejando ver todo eso. Okay. Y para hacérmelo entender desde aquellos tiempos, mirarlo allá y poder traerlo a estos tiempos. Pero ¿por qué pasaban las cosas? Mira, fueron muchas cosas las que pasaron que yo al día de hoy yo comparto estas cosas con bien poca gente, pero cuando les hago saber por lo que yo pasé, la gente me dice, wow, ¿en serio que tú pasaste por eso? Sí, lo más que me tocó fueron unas ciertas liberaciones en personas que yo conocía, pero eran más bien en los montes. En los montes allá en Puerto Rico nos metíamos de noche a buscar de Dios y ahí Dios se manifestaba. Créanme que es una experiencia totalmente diferente. Y como mismo se manifestaba Dios, pues venía el enemigo también a manifestarse y pasaron situaciones que yo pude ver transformaciones de personas a un nivel que si tú no las pasas y a mí me las dices, no las crees. Pero cuando tú te metes en esa espiritualidad y tú las ves, no hay nadie que te pueda decir que eso no es verdad. Ahí yo entendí que hay un Dios y hay un enemigo. Ahí lo entendí completamente y seguíamos en el proceso, seguíamos aprendiendo. Hasta que pasaron 6 meses y ahí el niño pues falleció. El niño falleció. Oh, wow. En el momento que falleció, Dios estaba tan lleno conmigo tanto que yo ni lloré. Yo entendí que eso fue el propósito de Él en ese momento, para traerme a sus caminos. ¿Y por qué lo sé? Porque eventualmente rápido ahí nació mi otro hijo y empezó todo. No que nos olvidamos de lo que pasó, sino que al tú estar en los caminos de Dios es muy diferente cuando podemos entender que las cosas pasan, más una cosa como esa. Con propósito. Correcto. Pero en ese momento, pues fue fuerte, pero a la misma vez tuve la mano de Dios en todo momento conmigo y con su mamá en ese momento también, porque Dios la usa y la usó y la sigue usando. Ella está un poco apartada, pero seguimos orando por ella, porque Amén. también es otra persona que está procesando y que Dios le permitió ver y hacer muchas cosas en aquellos momentos. Ok. Y luego de esto, tú sigues, te apartas, cuéntame. Exactamente, pues eventualmente estuve un tiempo de seguir sirviendo a Dios, pero nada, volvimos otra vez, nos apartamos. Y ya tú sabes que cuando uno se sirve a Dios y se aparta, pues en vez de tener los poquitos ataduras que tiene, ahora las ataduras van a ser muchas más. So ahí empezamos, ahí terminé entonces divorciado de la mamá del niño, ya había nacido mi primer hijo. Pero entre lo que fue, ahí estuve bien de lleno en la droga, estuve mucho tiempo fumando marihuana, llegué a probar la cocaína, gracias a Dios nunca me gustó, pero son cosas que tocaron mi vida fuerte y nada, fornicación por todos lados, empezaba una vida pues, una vida loca y nada, ya ahí, lamentablemente, ¿qué te puedo decir? Fue como que ya Dios hizo lo que hizo y me olvidé o sea, fui bien mal agradecido por esa parte. Exagerado, y yo lo acepto, pero fue parte también del proceso
que tuvimos que pasar para llegar aquí. Ah, oh, wow. Después de eso, te vuelve de nuevo al Señor. Bueno, después de eso pasa un tiempo, me volví a casar, tuve dos hijos más y entonces durante ese proceso, ya cuando pasaron muchos años, ahí yo aprendí lo que es, pasé por depresiones, pasé por situaciones bien fuertes, estuve en la calle, dormí en la calle, me quedé sin trabajo. Tengo un hermano, Peter, mi hermano, te voy a hacer llegar esto porque tú sabes que tú también y pasamos por esto y tú también le serviste a Dios y tienes una mamá que sigue orando por ti, pero pasamos por unas situaciones que en mi vida pensé que hubiese pasado, ¿sabes? Bien malas, bien negativas, pero la misericordia de Dios siempre estaba ahí. Amén. Siempre estaba ahí, porque llegó el punto de que tan pronto una persona, conozco mucha gente, perfecto, pero a la hora de la verdad, cuando uno lo necesita, ahí es que se sabe quién es quién. So, en el trabajo que tenía en el momento, dos personas de mi equipo, mexicanos, Francisco, Rafael, se enteraron de mi situación y uno de ellos me llevó a su casa, me dijo, mira, yo sé lo que tú estás pasando, yo era jefe de ellos en ese momento, pero personas exageradamente humildes que Dios usó en ese momento ¿Tú para... eras jefe de ellos? Uh-huh. Oh, wow. Yo era jefe de ellos, en ese momento los ayudé porque yo siempre he sido una persona que me gusta ayudar, punto, y me sale, tú sabes, sale de mí. Y en ese momento a uno de ellos, pues, siempre daban de codo, trabajo en la industria de banquetes, en los hoteles, y esa es una industria un poquito pesada, de cierta manera, en el sentido de que hay mucha hipocresía. Sí, mucha competencia. Una competencia a veces positiva, a veces negativa, pero nada, a ellos siendo personas humildes, no se les dio la mano, y yo llegué a ese lugar y les di la mano a ellos, pero en realidad ellos terminaron de darme la mano a mí. Sí, sí. Pero entonces cuando tú pasas por eso, tú te das cuenta de que yo los estaba usando a ellos. Uno me sacó y me llevó para casa, me dijo, vente a mi casa, yo tengo un cuarto ahí, y dije, mira, yo no te puedo pagar ahora mismo nada. Y él me dice, yo no te dije a ti que me pagara. Vente para acá y tú veas el tiempo que tú necesites. Wow. ¿Sabes? Son cosas que no pasan por coincidencia, ¿entiendes? Y tocan. Entonces el otro me dijo, ¿tú sabes guiar motora? Y yo, bueno, yo guío motora, sí. Estaba bien, en ese momento no tenía ni carro. Y estar aquí sin carro, tú sabes cómo es. Y ya después de haber estado ya unos 10, 12 años aquí, eso fue acá ya. Y estamos hablando de aquí, la Florida. La Florida. Que la transportación aquí pública es exactamente, es un poco difícil. Te demora mucho tiempo para llegar a los lugares, pues necesitas tu transportación privada. Exactamente. Sí. Esa persona me dijo a mí, pues vente, vamos a mi casa, y me puso una llave de una motora en mi mano y me dijo, usa esta motora hasta que tú la necesites. Pero más bien lo que estaba pasando era que otra vez Dios estaba proveyendo. Aunque yo estuviera en los caminos que estuviera, Dios estaba ahí. Y fue también. No hay otra manera de explicarlo. Wow. Me imagino que ahí seguiste progresando hasta que... Ahí sí, ahí empecé, nada, en mis altas y bajas. Entonces te voy a llevar ahora cuando Dios empezó a volver a trabajar conmigo. Ya, eso lo bueno. Pues nada, pasaron unos cuantos años más. Y durante el proceso, ya Dios me había inquietado. Ya Dios me había tocado, de cierta manera. De cierta manera, en el sentido de que se estaba dejando, me estaba haciendo que lo necesitara, me estaba haciendo que lo buscara. Pero yo estaba bien atado. Ya había terminado mi segundo matrimonio. Siempre buena relación con la madre de mis hijos y con mis hijos, siempre madre primero. Pero venían las inquietudes de que tengo que orar. ¿Por qué? Si están bien atados a lo que tiene a lo que es la calle, perdón, a lo que es todo lo malo. Pero nada, empecé a orar, empecé a buscarle a Dios, me levantaba a las 4 de la mañana muchas veces, a orar, sentí el Espíritu Santo. O sea, pero
yo puedo sentir el Espíritu Santo si yo no estoy haciendo las cosas? ¿Qué se supone que sea esto si yo no estoy haciendo las cosas bien? Pues nada, entre el proceso viejo y el proceso nuevo, seguimos aprendiendo. Hasta un día que empecé a visitar una iglesia. Esta iglesia está por allá por Haines City, una iglesia fuego. Una iglesia de esa fuego, de que tú vas y vas con miedo, de que muchas veces yo llegaba hasta la puerta y no entraba, llegaba al parking y viraba y me iba, después entraba, me escondía, pero yo siempre ahí, yo siempre haciendo su parte. Y nada, un día pues estoy viendo una prédica y de momento la pastora, había más de 100 y pico de personas. Y entre medio del servicio, pues, la pastora estaba dando un mensaje y empezó a hablar y me señaló. El muchacho que está ahí atrás, mi abuelo tenía una camisa color vino. Y cuando yo vi que señaló para donde vi, y detrás del varón que estaba al frente, me dice, no te escondas, Dios te está llamando, pasa acá al frente. Eso fue un, un taco en la garganta que yo sentí que, wow, Dios, tú eres grande, pero nada, fui súper humilde, súper bajito, y ella oró por mí, y Dios la usó para profetizar esto que se está viviendo ahora. Dios lleva tiempo llamándote, Dios ha visto tu corazón, tú eres uno, no solamente de los llamados, tú eres uno de los escogidos. Y a lo mejor tú no vas a pensar esto ahora, pero tú vienes de una generación bien fuerte, pero tú estás aquí porque Él ha tenido misericordia contigo, te ha librado de todo lo que de verdad me pasó. Mencionó todo ahí. Todo. Y yo, pero esta señora, ¿dónde se no me conoce? ¿Qué es esto? Sabe mucho. Chacho, me fui ahí así chiquitito. Me fui chiquitito, pero entonces, nada, eso me encourage, eso me dio como que me motivó. Me motivó de cierta manera, aunque seguía con mis ataduras, a meterme de lleno con Dios otra vez. Hasta que, pues, poco a poco fue trabajando conmigo. Me volví a casar después de eso. Y en ese proceso. ¿Tercero o cuarto? Sí, tercero. Y fue el último. Okay. Y en ese momento, pues, ya lo que estaba pasando era que, pues, mi ex esposa ya le estaba sirviendo a Dios. Y durante ese transcurso, pues, Dios trabajó conmigo y me jaló. Y ahí conocí a los pastores, conocí a Arnaldo, fueron unas cuantas personas, fueron a orar por mí y ahí volvimos a aceptar el Señor. Fue ya alrededor hace unos 5 años. Tienes 5 años fijos siguiendo al Señor. Ahora mismo reconciliado, me bauticé, tuve la bendición de conocer al pastor Osvaldo, a la pastora Mónica, y desde el primer momento se dejaron no solamente querer, se dejaron amar, se dejaron sentir, ¿sabes? Que fueron personas que desde ese momento me hicieron parte de la familia y nada, ahí empezamos a congregarnos y a trabajar ahora de otra manera, porque obviamente todavía estamos en el proceso de aprendizaje. So, ya ahí Dios entonces empezó a trabajar de otra manera conmigo y todavía está trabajando conmigo. Pero ya entonces de ahí para adelante, pues estamos de lleno con Él. Gracias a su misericordia, gracias a su propósito y nada, procesando todos los días. Dios sigue hablando, Dios sigue haciendo su parte dentro de mí, ¿sabes? Sometiéndome, haciendo lo que tenemos que hacer, aprendiendo todos los días. Viviendo un día a la vez, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Muchos amigos míos me ven y no lo creen. Dicen, ¿cómo es esto? Y yo, pues ahí aprovecho yo y empiezo a tirar la semillita con ellos. Amén. Porque muchos de ellos, pues los amo todo, y todo el que lo vea, ustedes lo saben, que tengo muchas amistades y muchos hermanos de la vida que son más familia que la misma familia mía, que los amo también, pero conozco mucha gente y eso me ha dado la oportunidad de hacerles saberle que tenemos un Dios que existe,
tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que cambia, tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que sobre todas las cosas entregó a su Hijo por nosotros en la cruz, y eso nos da la libertad a nosotros de poder romper todo pecado y de perdonarnos y hacer y vivir una vida ahora mismo a base de la manera que Él quiere que la vivamos. ¿Ok? ¿Y qué tú le dirías a ese Andrés de antes? Ese Andrés de antes, ¿por qué no viniste a Dios antes? ¿Por qué no viniste a Dios antes? Tú sabes, porque ahora mismo yo puedo ver, y entre lo que entre lo que he aprendido ahora, pues yo puedo ver que muchos de esos profetas, tanto del Nuevo Testamento como del Viejo Testamento, un ejemplo de Samuel, ¿sabes? Fueron profetas que desde antes de nacer ya ellos venían con el sello de que tenían madres que oraban por ellos, buscaban a Dios, y tan pronto ellos nacieron, desde muy pequeños, Dios los llamó a ellos. Eso no fue el caso mío. Ojalá yo hubiese tenido esa dicha, pero Dios trabaja con todo el mundo de una manera diferente. Amén. Definitivamente. Y si no, no estuviéramos en el mundo que estamos. Pero, ¿qué le diría? De verdad, o si pudiéramos ir para atrás, wow, todo lo que pasó me lo hubiese evitado si de verdad hubiese seguido, por lo menos desde la primera vez que lo conocí. ¿Sabes? Pero, ¿qué te puedo decir? Parte del proceso el uno tener que pasar por todas estas cosas. ¿Te crees tú o hubiese pensado de que tú fueras la persona que tú eres hoy en día? No, más nunca. De que te congregaras. Más nunca. El no hablar malo, el estar fuera de las drogas, el estar fuera de todos estos pecados capitales que antes eran normales. No, esto es un testimonio de que Dios cambia. Dios cambia, y por más que tú pienses que estás haciendo las cosas mal, de que no hay un propósito contigo, Dios nos da la oportunidad a todos, pero Dios cuando te pone el sello, para ningún lado. No vas para ningún lado, y gracias a su misericordia, pues mira, he visto dentro del proceso, he visto muchas bendiciones de él. O sea, él me libró ahora mismo yo estuve a punto más bien tuve una enfermedad bien seria, que yo pensé que iba a ser mucho peor de lo que él permitió que pasara. Tuve una enfermedad en el colon que estuve a punto de entrar en una etapa cancerosa. Oh, wow. Y eso fue algo pero eso fue ya sirviéndole a él, pero él vino y me sanó por completo. Ahora mismo estoy en un tratamiento que gracias a él y gracias a sus propósitos, pues puedo vivir una vida normal. Y de cierta manera me cuido mucho, de otra manera no, porque como mucho y me gusta comer. Pero la realidad es que sí, he podido ver la mano de Dios grandemente. Tú has mencionado mucho profeta. ¿Te gusta la profecía, verdad? Me gusta la profecía, sí, incluso no solamente la profecía, me gusta mucho, y he podido ver que este de mi llamado, y esto ha sido profetizado, es liberación. La liberación. Eso es un tema bien delicado. Tenemos que estar bien preparados porque estás teniendo una batalla pura con el enemigo. Sí. Pero ahora yo puedo entender por qué yo pude ver muchas cosas de las que vi en los tiempos que vi mientras estaba creciendo. ¿Por qué pasaron muchas y por qué no pasaron muchas? Pero el yo ver el nivel y en la manera que ellos trabajan liberando almas es bien impresionante. Bien impresionante porque es inexplicable. No hay manera de explicarlo a menos que no sea consumar sobre todas las cosas. Cuando te congregaste en toda esta iglesia, ¿tuviste un cargo, un puesto, o usabas un don? Anteriormente, Ajá. no, nunca, Nada. nada. Estaba tiendecito, estaba aprendiendo, Okay. estaba bien inmaduro. Un cristiano bien inmaduro, aprendiendo, pero más bien
buscando de Dios por necesidad, porque no lo buscamos hasta que lo necesitamos. Por eso fue la manera que Él me ama a mí. Ujú. Ay, yo estaba tan metido en todo lo que estaba metido que me dijo, no, papi, acá. ¿Y qué experiencia tú me puedes, de la que me puedes hablar, de que fue algo sobrenatural donde Dios intervino para evitar una tragedia? Bueno, entre una tragedia, me identifico mucho con una que pasó desde los primeros tiempos cuando me convertí. Una de esas veces que estábamos en el monte, estábamos orando, habíamos un círculo como de unos 10 hermanos, hermanas, estábamos todos ahí, estaba todo bien oscuro. En ese momento yo estoy orando por mi papá, porque papi no creía en Dios, Estaba intercediendo, ¿verdad? de una manera bien fuerte, pero fuerte, que ahora yo entiendo mucho más de lo que pude entender en ese momento, que eso era el Espíritu quien me estaba hablando a mí que lo hiciera. Pues estoy intercediendo de fuertemente por él. En un momento yo siento una mano que me toca, pero una mano, esto fue, una mano. No había nadie alrededor mío. Yo paro de orar, yo miro al lado, entre la oscuridad, miro al otro lado, miro para aquí, miro para allá. La persona que está más cerca de mí está por allá. Y yo digo, wow, yo no puedo estar loco. Yo sentí esa mano en cuanto a esa intercesión. Pues nada, al otro día me voy con mami. Y mami, mami era la persona de estar dejando a papi solo. ¿Sabes? Papi siempre estaba en la casa con ella. Para ese tiempo yo todavía vivía con ellos. Y da la casualidad, no la casualidad. No puedo decir que es casualidad, pero por el propósito de Dios, Sí, tiene... mami y yo nos fuimos. Cuando nos fuimos, papi es una persona que hasta ese momento, pues yo nunca lo voy a hablar de Dios. Él era prestamista, él tenía dinero en la casa por todos lados, él tenía, estaba en sus ataduras, pero a la misma vez, pues, Le iba bien. En cuanto a esa parte económica, pero sabemos, pues, ahora puedo entender por qué. Sí. Exactamente. So, cuando viramos, tuvimos como 1 o 2 horas fuera. Cuando viramos, papi estaba bien nervioso. Yo nunca había visto a mi papá llorando, y no podía ni hablar. Y mami y yo nos preocupamos. ¿Qué te pasa? Es una persona bien dura. Y ahí empezó él a contarnos de que se metieron en la casa, de que lo asaltaron, le llevaron una guagua que él tenía, le llevaron cierta cantidad de dinero que tenía, porque la persona que lo hizo, después supimos quién fue y sabía lo que había ahí en la casa. Le pusieron una pistola en la boca, lo amenazaron de que voy a matar. Y cuando él se sintió así, lo único que él pensó fue pedirle a Dios que le diera una oportunidad. Wow. Y esto fue cuando yo oí eso, yo empecé a llorar, pero a llorar como yo nunca había llorado. Porque ellos no entendían que la mano que yo sentí en aquel momento, aquella noche antes, que fue una sola noche antes, fue en ese mismo momento. Fue el día antes. El día antes. Wow. Fue Dios confirmándome de que lo que tú estás orando y por lo que tú estás clamando, algo va a pasar. Y pasó. Eso fue una experiencia que yo te digo a ti, mira, todavía yo siento a Dios, porque fue una cosa inexplicable. Fue una cosa bien fuerte y de ahí para adelante, pues él cambió por completo. Él ya miraba las cosas de otra manera. Dios empezó su propósito con él, pero obviamente había tantas ataduras dentro de él que Dios trabaja diferente con cada persona, pero yo sé que desde ese momento yo te puedo decir que Dios me oyó y lo que pasó fue confirmación de esa mano que yo sentí esa noche. Ellos los dos se entregaron al Señor antes de partir. Bueno, mi mamá lamentablemente no, pero mi papá, ya cuando él se puso ya en sus últimos días, yo estaba acá, él vivía en Puerto Rico, y más o menos una semana antes yo tuve la
oportunidad de compartir con él esa semana. ¿Qué pasa? Ya tú estabas sirviéndole, señores. No, en ese momento yo no estaba sirviendo al Ok. Señor. Yo no estaba sirviendo al Señor. Ya eso había pasado tiempo después de esa situación que te conté. Listo. ¿Qué pasa? Él me había dicho que él había tenido una conversación con un primo mío, que es pastor, ministro, Miraín Esquilín, iglesia allá en Canóvana, ¿En dónde? iglesia Canóvana. Dile. Miraín, y más bien lo que él me dijo, papi, fue que tuvo una conversación con él. ¿Qué conversación tuvo con él? Yo nunca supe porque eso es algo pues privado en ese momento, o sea, y yo respeto lo que haya pasado, pero en realidad a este tiempo, Christopher, no te sé decir lo que en realidad pasó. Lo que sí te puedo decir es que yo vi un cambio bien grande. Yo vi un cambio bien grande en él, de lo que él era a lo que fue en ese momento. Pues cuando yo llegué allá era una persona totalmente diferente. Ahora, ¿de verdad aceptó al Señor? Traté de cierta manera de buscar información con él, pero a la misma vez entendí que eso es algo bien personal, bien privado, estaba fuera de mis manos, porque pues lo que hizo Dios, allá ellos saben. Para concluir con tu testimonio, ¿qué personaje de la Biblia siempre te ha llamado la atención? Bueno, en realidad son tantos, tú sabes, mi respeto a todos, son Puede ser tantos. profeta o lo que sea. No, a mí en realidad yo me identifico mucho como el discípulo Timoteo, el mismo Samuel, porque tú puedes ver en ellos que si transportamos lo que ellos vivieron al tiempo de ahora, ellos empezaron a servirle a Dios desde bien jóvenes. Ellos pasaron por millones de situaciones, pero nunca se desenfocaron en servir a Dios. Y yo digo que uno vivir una vida y vivir una juventud, más bien, ¿sabes? Sí, cuando ya crecemos y nos ponemos adultos, pues ya tenemos una capacidad diferente. Sí. Pero en el momento que somos jóvenes, que estamos aprendiendo, que somos niños, que somos jóvenes, que empezamos a ese proceso de llegar a ser adultos, y tú mantenerte enfocado en lo que es el propósito de Dios, es de admirar. Es de admirar porque, como te digo, si traemos eso a los tiempos de hoy, ¿cuántas tentaciones hay hoy en día? En aquellos tiempos definitivamente había tentaciones también, y habían pecados, y habían muchas cosas que a lo mejor ahora habrán muchas más, pero en aquel momento pues también ellos tuvieron sus pruebas y sus batallas, sí. Pero el mantenerse así y entonces ver el fruto, escuchar a Dios, saber discernir, saber llevar al pueblo, es bien impresionante. Eso para mí son dos de los que yo te puedo decir, como te digo, el profeta Samuel y el discípulo Timoteo. Y también el Timoteo ser una persona que siguió a Pablo, ¿sabes? Y muchos de los propósitos, después de todo lo que Pablo pasó, ser perseguido, ser lo que fue, ya sabemos lo que fue, y poder él ver, no mezclar nada de lo que fue lo negativo y mantenerse con el propósito de Dios. No se dejó discipular, algo que impresionante. En ese momento yo antes no lo podía entender, pero ahora sí te puedo decir que eso es más difícil que cualquier proyecto que te pongan, sí. Pero mientras tú sigas a Dios, ahí podemos entender más de que mientras tú sigas a Dios y puedas, ¿cómo te explico? Primero que nada, oír su voz, obedecer, súper importante. Siempre vas a estar. Vas a tener tus altas y malas, pero entre las malas él va a estar ahí, entre las buenas él va a estar ahí. Y va a ser muy diferente cómo se puedan resolver esas situaciones, siempre pensando en cómo Jesucristo vivió en la tierra y pidiendo la dirección de Dios en cualquier situación que estemos pasando. Andrés, para concluir con tu testimonio, ¿qué mensaje al que nos está viendo le quiere dejar? Bueno, primero que nada te agradezco a ti
porque Gracias. Dios puedo ver que te está usando de una manera grande. Me acuerdo el día que llegaste a la iglesia, que te vimos ahí y hemos visto el proceso. O sea, yo no sé si anteriormente, antes de tú llegar a la iglesia, le servías a Dios, pero sí, tú sabes, tu humildad, tu personalidad, muchas cosas desde que llegaste, tú sabes, te dejaron sentir. Te agradezco a ti y la oportunidad que ahora mismo pues estás teniendo de exponer el evangelio y exponer testimonios que puedan ayudar a otras personas durante los procesos. Pero sí, en realidad les quiero decir que Dios existe, que Dios es grande, que Dios procesa, nos va a hacer pasar por situaciones que a lo mejor no queremos pasar, pero son parte del proceso que Él quiere que pasemos para prepararnos para lo que de verdad Él tiene para nosotros. Muchas veces es difícil entenderlo. Ahora mismo estoy pasando por 20.000 procesos, pero dentro de esos procesos ahora yo puedo entender que cada uno tiene su propósito. ¿Entiendes? So, mientras pongamos a Dios primero, las cosas van a ser muy diferentes. No es que todo va a ser perfecto, no es que todo va a estar bien, pero sí los propósitos se van a cumplir. Sea tarde o temprano, va a ser el tiempo de Él. Y nada, busquen de Dios. Dios está cerca. En cualquier momento Él viene y no queremos que pues el momento que llegue, y aunque no venga ahora, que venga cuando Él quiera. Mira, yo prefiero vivir la vida como la estoy viviendo ahora. Ser quien Él quiere que yo sea y no ser nada de lo que yo era antes por agradecimiento. Por agradecimiento, por propósito, porque sinceramente, como te dije ahorita, que te pongan el sello y tú no ser solamente un llamado, ser un escogido, es un privilegio, es una bendición. A veces lo vemos como una incomodidad, a veces lo vemos como wow, un problema, pero cuando podamos entender de que no es así y de verdad Dios es amor y lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, ahora que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pues tenemos que hacerla, porque si no la hacemos, pues ya tenemos un problema. Pero nada, dale la oportunidad a Dios en tu vida si no lo has conocido. Si lo conociste, pues mira, acércate más a Él, entiende que todo pasa por algo y nada, en el nombre de Jesús seguimos adelante. Amén, amén. Gracias, Andrés, por todo. Por favor, compartan, denle like, comenten y nada, suscríbanse, que vienen mucho más testimonios. Nuevamente te agradecemos, Andrés, Bless Family, que Dios le bendiga y hasta luego. Dios los bendiga.